De nuevo, bienvenidos al programa Identidad. Estamos listos para compartir contigo un poco acerca de la palabra de Dios. Unión Radio sabe lo importante que es el estudio de la Biblia y por eso cada semana presenta un resumen de lecciones especiales que podemos estudiar juntos. Así que siéntete en confianza para que juntos podamos aprender. Aquí todos estamos aprendiendo. Bienvenidos. Es fácil desviarse, perderse en los laberintos de pertenencias, perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. El título de la lección de esta semana que vamos a estudiar junto al pastor Álvaro Escalante y Estuardo Guerra es ¿amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Veamos qué tienen preparado para nosotros. Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Bienvenidos a un nuevo estudio de Lecciones de la Biblia. Una vez más estamos con la alegría en el corazón y el deseo de compartir. Pastor Álvaro, nos sentimos muy contentos nuevamente de que nos esté acompañando para volver a estudiar el tema de la guerra detrás de todas las guerras. Mire qué alegre, qué bonito tema que estamos teniendo en el trimestre. La verdad es que el libro de Apocalipsis tiene diferentes facetas y tratar de entender todo esto nos da mucho conocimiento, pero nos da seguridad, nos da esperanza. Eso esperamos que al final de cada estudio pueda cumplirse el título de este trimestre: El amor triunfa. Esta guerra existe, prevalecer. No podemos evitar estar en medio de este gran conflicto, pero el amor de Dios es el que va a triunfar. Y vamos a hablar ahora al inicio de un Salvador con el corazón roto. Ese es Cristo Jesús, que está en un monte y desde ahí está contemplando Jerusalén. Y los discípulos están orgullosos del templo, están emocionados de ver la ciudad y el resplandor del templo, pero Jesús comienza a llorar. Es increíble. Algunas veces yo había leído ese pasaje del libro de San Mateo capítulo 24, pero tal vez no había llegado a ponerme en ese lugar. Jamás vamos a poder ponernos en el lugar del Divino Maestro, pero realmente habían suficientes razones para estar triste. Él conocía lo que iba a pasar en Jerusalén. Exactamente, y está con el corazón roto, no porque físicamente la ciudad va a ser destruida, sino que lo que más le duele a Jesús es que tantos intentos de Dios, tantos esfuerzos de Dios para que esas personas reconocieran su necesidad de Dios y siempre rechazándolo a Dios. Algunos dicen, pastor, que fueron 1500 años. Aproximadamente. De la Biblia dice que llegaron profetas, mensajeros. ¿Cuántas veces les habló? ¿Y qué hacían con los mensajes? Los quemaban como algunos reyes, metían a la cárcel y mataban a los profetas. Y así lo dijo Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Por eso está con el corazón roto, porque amaba a los habitantes de Jerusalén. Y realmente eran muchos, pastor. La gente que vivía ahí era bastante. Sí, se habla que murieron más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas. En la destrucción de Jerusalén. Y está con el corazón roto porque imaginemos a un Dios que ama a sus hijos y envía mensajeros, y siempre es rechazado. Y entonces dice: voy a enviar a mi hijo. Y se recuerda que hay una parábola en el Nuevo Testamento que así es, ¿verdad? Así es. Manda a su propio hijo.
¿Y qué hacen los dirigentes? Matan al hijo. No queremos nada. Y ahí prácticamente le ponen la tapa al pomo, dirían algunos, ¿verdad? Porque con eso rechazaron completamente el plan de Dios. No, y esas imágenes que estaban en la mente de Jesús en ese momento, porque sucederían unos 35 años después de ese día que Jesús está llorando, Él está contemplando lo que va a pasar. El sufrimiento, el dolor humano, pero sobre todo la pérdida de esos humanos que tuvieron la oportunidad. Porque lo más doloroso es cuando usted tuvo la oportunidad. Y cuando nosotros decimos, la tuve en mis manos, pero se me fue. Yo sabía que debía hacer eso, pero no lo hice. Eso es más doloroso. Y esos habitantes de Jerusalén, Jesús caminó en las calles. Jesús hizo milagros en las calles. Jesús les predicó. Jesús les habló, les presentó el reino de Dios. Y no quisieron. Lo quisieron matar antes, cuando lo sacaron del templo y querían que cayera por el despeñadero y otras intenciones que tenían, hasta que Jesús también sabe que en pocos días más iba a morir, pero Jesús está llorando como un salvador con el corazón roto. Y ahora, pastor, yo creo que, y el otro día yo lo predicaba también en la iglesia, Jesús ha llorado muchas veces por nosotros. Y porque igual que los judíos somos nosotros. Y es triste, pastor, porque aquí estamos hablando del segundo templo, ¿verdad? Estamos hablando de Jerusalén. En el año 587 antes de Cristo, ellos habían ya sufrido la destrucción del primer templo. Habían visto cómo Babilonia había llegado. Hizo estragos Babilonia también. Nada comparado con lo que pasó en el año 70. Pero en realidad ellos ya lo habían visto. Y sabían. Sabían bien. Hay dos cosas aquí importantes que hay que destacar. Uno es el amor de Dios y otro también que sí existe un juicio. Que Dios esperó tanto tiempo para que Israel y para que sus habitantes volvieran a Él y aprovecharan la oportunidad que les estaba dando, pero tristemente no sucedió. Creo que aquí entramos a un tema que en algún momento nuevamente vamos a desarrollar en alguna lección, pero Dios pone un tiempo, pone un fin a su gracia y a su misericordia para los habitantes de ciertos lugares, como sucedió en el tiempo del diluvio. Les dijo cuántos años iban a tener. Ahora a los habitantes de Jerusalén, Dios también dice, va a llegar el momento de su destrucción. Ya no hay más remedio para ellos porque no quieren. Y cuando Jesús dijo eso, ¿cuántas veces quise? Como la gallina junta sus polluelos, yo quise salvarlos. Pero ustedes no quisieron, porque eso dice Jesús al final, mas no quisieron. Y como estudiamos en la lección anterior, Dios nunca va a forzar. Si la persona no quiere, no quiere. Si la persona decide estar de este lado, aunque sabe que ahí va a sufrir, va a llorar y puede morir, pues Dios dice, eso decidiste, yo no puedo hacer nada, yo no te puedo obligar a que vengas de este lado si no quieres estar allí. Y los israelitas, los judíos, precisamente cuando crucificaron a Jesús, dijeron unas palabras que después se cumplieron. Es que en el enojo, en la rabia, en el disgusto que tiene muchas veces el ser humano, dice cosas que no se imagina. Pero que no debe decir, pastor. Que no debe decir, porque sí. Usted recuerda que él dice, cuando dijeron, crucifícale, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso sucedió. Sucedió porque en Jerusalén cayeron, dice, 2 partes de la muralla. Y cuando entra Tito, ¿verdad?, con su ejército, y que no quería destruirla. No quería, pero al final termina esa masacre de 1 millón de personas y 100,000 refugiados y todo eso. De verdad cayó la sangre de y murieron de ellos, espada. Sobre sus hijos murieron a espada. Sí, se derramó muchísima sangre. Así es. Y hay aquí un episodio que tenemos que ver, que al mismo tiempo que estaba siendo destruida Jerusalén, pocos días antes podemos determinar, porque yo creo que fueron unos días nada más por lo que nos relata, que Jesús les dio una señal para que los cristianos no murieran. Les dio una señal para que ellos escaparan de la destrucción de Jerusalén. Y lo vamos a recordar porque el cristiano fue salvaguardado providencialmente, porque Jesús les dijo, cuando veáis la señal de la abominación desoladora, es cuando tienen que huir. Y como Dios está al control de los acontecimientos, pues los romanos se retiraron. ¿Pero por qué se retiraron?
porque era el momento que Dios estaba dando la oportunidad de salir. Claro, los judíos lo que hicieron fue perseguirlos, envalentonarse y decir, ahora vamos. Pero los cristianos, los que recordaron las palabras de Jesús, escaparon. Ahora, qué interesante, pastor, porque de verdad Dios les había dado tantas oportunidades a ellos. En tiempo de Moisés hubo oportunidades, en el 586 hubo oportunidades. Ahora Dios preserva a su iglesia, Dios preserva a sus hijos y les había dado esa señal. Así es. Y se cumple, porque usted dice que se retiró el ejército romano, curiosamente se fueron. Y es ahí donde el pueblo de Dios sabía bien la señal y salieron. Y salieron, claro. Dios preservó su iglesia. Sí. Y entonces se cumple lo que decía el versículo al principio, ¿verdad? Que Dios siempre va a estar con sus hijos, que no te voy a desamparar, no te voy a dejar, siempre voy a estar de tu lado. Y eso dice Isaías 41:10, ¿verdad? Así es, siempre sí. te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ayudó a su pueblo en esos días. Sí, porque estar ahí rodeados de los romanos, pues muchos tal vez en la mente dijo, no, entonces, ¿cómo vamos a escapar aquí? ¿Cómo vamos a salir si los romanos, si salimos, nos matan? Nuestro Dios entonces cumple sus promesas de proteger a su pueblo. Los preservó de una manera providencial. Ellos seguramente recordaron algunos pasajes de las Escrituras donde estaban esas promesas de ser guardados en medio de las dificultades por la mano poderosa de Dios. Pero hay algo que dice el libro Apocalipsis, pastor, que también palabras de Jesús a su iglesia con un mensaje para ese tiempo y también para nuestro tiempo. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ellos sabían que iban a padecer, pero recordaban las promesas. Sé fiel hasta la muerte. Si llegas a morir, pues yo tengo preparado para ti la corona de vida, pero tienes que ser fiel. Y fueron fieles los cristianos, fueron fieles. Recordemos alguna manera en que fueron fieles en medio de la persecución. Sí, mire, es interesante también que el diablo trató de destruir al pueblo de Dios de alguna manera, los trató de desanimar, y lo peor fue la persecución. Pero ellos en medio de la persecución ayudaron a la gente, en medio de la persecución estuvieron fieles en la oración, estuvieron siempre dando testimonio de Cristo. Interesante porque, por ejemplo, Esteban fue apedreado. Y Esteban, en lugar de lamentarse por lo que le estaba pasando, él dice, veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Es una manera ejemplar. Y por eso en el libro de Hebreos dice que algunos de los que murieron en la persecución ahí, es como que hubieran resucitado, llevaban en mente tenían bien presente la promesa de la resurrección. Y ahora ya no confiaban en el templo, ahora ya no confiaban en Jerusalén, ahora ellos entendían que nuestro paso por esta tierra es advenedizo, somos advenedizos en esta tierra, y finalmente ellos estaban pensando en la recompensa del cielo. Así es, y fueron fieles porque viendo tanta persecución, viendo la muerte de algunos de ellos, el enemigo pensó, los voy a derrotar, los voy a desanimar, van a claudicar, pero no claudicaron. Al contrario, se dice que la sangre de los mártires lo que hacía era como brotar más, como darle más fuerza al cristianismo. Y creció el cristianismo y abarcó prácticamente el mundo conocido en ese tiempo. Y Dios también tuvo maneras de hacer que esos cristianos se expandieran. Porque en medio de las persecuciones, ¿qué hacían? Pues salían a diferentes lugares, pero a donde llegaban, predicaban. Para el enemigo hubiera sido, los estoy destruyendo, pero en lugar de destruirlos, lo que hacían era que ellos se dispersaban y donde se regaban, ahí estaban esparciendo el evangelio. Muchos cristianos eran judíos en realidad, pero a la hora que viene la persecución, ellos se dispersan, comienzan a predicar el evangelio en otros lados. De alguna manera, la estrategia que el diablo utilizó para destruirlos, Dios se aprovecha de esa situación porque Dios controla todas las cosas y hace que el evangelio llegue a diferentes partes. Ahora, la persecución, esa la debemos de tener presente nosotros también, porque en la Biblia dice que vendrán tiempos de persecución para los hijos de Dios.
¿Qué nos enseña esto? Porque aquí hay grandes lecciones, pastor, y también para los amigos y hermanos, hay grandes lecciones, porque la persecución no debe ser vista con ojos o con ánimo de tragedia. No, en realidad ellos son un ejemplo para nosotros. Se fueron, Dios los protegió, Dios había dicho que no temas, yo estoy contigo, y el Señor ha prometido para sus hijos. Tenemos una señal también, nosotros tenemos una señal. Y ha prometido que el pan y el agua serán seguros. Eso está seguro. No podemos esperar comodidades, pero lo que podemos esperar es que Dios va a estar con nosotros, que vamos a tener alimentos. Así y es. aparte de eso es que vamos a tener el Espíritu Santo con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es. Aunque el diablo quisiera destruir a los cristianos, quisiera ponerle fin a la predicación, al cristianismo, porque el cristianismo parecía una pandemia. En realidad, en esos días parecía una pandemia. Así es. Hay registros de algunos historiadores donde dicen esto parece que fuera es una fiebre, es un problema que tenemos. No era un problema, era el plan de Dios, pero en realidad predicaron el evangelio en medio de la persecución, fueron fieles. Hay algo que sucedió en los cristianos de ese momento, que eso usted lo tocaba un punto. Ellos no le dieron el valor a las cosas materiales que muchos seres humanos le damos. Entonces ellos pusieron su mirada en Jesús y no en las cosas terrenales. No se aferraron a las posesiones, a los bienes que tenían, sino que los daban para la comunidad. Por eso hay varios registros en el libro de Hechos que ellos entregaban sus bienes a la iglesia para que ayudara a los cristianos que no tenían, para que creciera el ministerio del evangelio. Entonces sus pensamientos no estaban en yo tengo esto, yo voy a comprar esto, o muy materialistas como somos ahora. Entonces cuando llegó la persecución, cuando pues si al final no tenían nada, no tenían mayor cantidad de cosas, porque ellos estaban preparándose para lo que vendría, y de esa manera con su mente en las cosas celestiales, pues no les importaba ser perseguidos o morir, porque lo que ya estaban preparando en su mente, como usted lo dijo, era la recompensa que vendría cuando despertaran nuevamente. Hoy lo que afecta es que muchos seres humanos nos hemos hecho muy materialistas, y nuestra mayor atención está en las cosas que podemos tener o comprar. Eso es lo que el mundo nos enseña, y ahí estamos nosotros con la ola de este mundo. Entonces cuando lleguen esos momentos difíciles, muchos aferrados a las cosas materiales, no sabemos cuál va a ser su reacción. Hoy la gente está capturada por el consumismo, y lastimosamente nosotros andamos casi igual en esas mismas ideas. Mire, la gente anda consumiendo, anda buscando las cosas temporales, porque el consumismo no solamente es comprar, el consumismo es a veces gastar, es comprar cosas temporales que no benefician en nada. Ni siquiera en la temporalidad de la vida cobran sentido, mucho menos en las cosas eternas. Los cristianos primitivos o los cristianos de esa época tenían sus propiedades, las vendían, pero no las vendían para otra situación, sino que la ocupaban en la misma predicación del evangelio, para ayudarse unos con otros, comían juntos, estaban preocupándose de la gente que sufría, y hubo algunas pandemias que son históricas, sí, ¿verdad? Sí. Como la del año 160, la del año 265, donde dice que los cristianos estuvieron ayudando a la gente. Dieron un paso al frente, dice, para ofrecerse como voluntarios, ser los que llevaban la ayuda a las personas que estaban sufriendo, a riesgo de contagiarse y a riesgo de morir. Y muchos de ellos murieron en el accionar en favor del prójimo. Entonces ahí mostraron un verdadero cristianismo. Y ese es un legado que el Señor nos dejó. Porque Jesucristo dijo, en esto conocerán si soy mis discípulos, si se aman los unos con los otros. Ese legado de amor incluye que nosotros estemos haciendo esas obras, que nosotros estemos ayudando a la gente. Eso cobra sentido ahora. Porque estaba leyendo hace unos días y decía el autor ahí, cuesta encontrar gente que haga el bien ahora. Y entonces yo me quedé pensando en eso, porque yo dije, esto no es real, cuesta encontrar personas que hagan el bien ahora. Pero si todos hacen bien, es lo que yo estaba pensando. Pero luego sigo investigando, y él se refiere a que cuesta que una persona esté diciendo, voy a trabajar más
para ayudar a una persona. Yo quiero ganar mejor salario porque voy a ayudar a la viuda, al huérfano, porque voy a ver quién le falta medicina. O le pago sus estudios a una persona. Entonces me puse a pensar, tiene razón el autor. Ahí sí. Hace falta gente que le haga el bien a los demás. Que si alguien trabaja más es para comprar más para él mismo. Es para él mismo. Entonces, los cristianos estamos invitados a pasar por esa experiencia. Y qué lindo es cuando la iglesia lo hace. Y creo que los cristianos de ese tiempo mostraron ese verdadero cristianismo de amor al prójimo como el amor a Dios, y crecieron. Y el mensaje es que crecieron no porque hicieran cosas extraordinarias, sino porque vivían el verdadero cristianismo. Eso era la realidad. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué la iglesia no crece? Porque nuestra mente está en otras cosas. Tenemos muchas ocupaciones, muchos entretenimientos, y no vivimos un cristianismo como el Señor Jesús dijo que debíamos vivir, en el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso hizo que la iglesia creciera y se expandiera por miles que eran los que se agregaban a la iglesia continuamente. Y hay 2 veces que repitió usted la palabra, vivían. Ellos vivían el amor de Cristo, ellos vivían ese cristianismo. Porque no se trata solamente de compartir conceptos, no se trata solamente de tener una ideología, se trata de que uno viva esa experiencia. Ellos la vivían, ellos compartían, no escatimaron su vida, no escatimaron esfuerzos, algunos sí ofrendaron su vida. Correcto. Pero la mayoría también Dios los defendió y Dios estuvo con ellos hasta el último momento. Eso es una garantía de que cuando venga la persecución y cuando vengan aquellos hombres y mujeres que hagan esta obra así, con ese mismo amor, Dios los va a proteger. Dios va a estar con ellos, Dios les va a poner recursos en el camino, pero se necesita una entrega completa, y eso es importante destacar. La iglesia primitiva, en medio de persecución, sufrimiento, ataques del enemigo, dejó un legado de amor, dejó huella, dejó un mensaje en las personas que lo rodeaban de un cristianismo conforme al amor de Dios, y eso hizo que entonces el evangelio fuera aceptado por muchos, porque veían cristianos que no era que ofrendaban su vida nada más en una hoguera o en un circo, sino que también lo hacían por ayudar al prójimo en momentos de pandemias, de dificultades que ellos tenían. Así que lo que podría ser una derrota, Dios lo convirtió en victoria, porque el enemigo en esta guerra desató su fuerza con la iglesia primitiva y pensó derrotarlos, pero Dios lo transformó en victoria, porque así es nuestro Dios. Cuando las cosas parecen que van a ser derrota, tragedia y pérdida, Dios convierte esas cosas en lindas victorias, en oportunidades maravillosas de salvación. Ahora hay consignas, pastor, que gritan a veces los grupos sociales, tal vez algunos estudiantes, consignas como la sangre de los mártires y tantas cosas que se dicen, pero a la luz de lo que hemos estudiado nos damos cuenta que todas esas frases surgen a raíz de persecuciones y especialmente en el mundo cristiano. La sangre de los mártires fue como una semilla para que hubiese mayores resultados. Moría un hijo de Dios y aparecían 10, 20, 30 predicando. Parecía que en lugar de desanimar, la gente volvía, salía a la calle, predicaba el evangelio. Y qué lindo es eso, pastor. El evangelio va a ser predicado aunque el diablo quiera impedir esa predicación, y aunque nosotros mismos a veces nos atravesamos en realidad, pero ojalá que nosotros seamos parte de estos redimidos. El texto que leí usted de Apocalipsis 2:10 es interesante. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Así es, Dios tiene un plan maravilloso que se ha cumplido, y hemos aprendido en esta lección que la providencia de Dios controla, ayuda en momentos especiales a sus hijos, y lo que parece derrota lo puede convertir en victoria. Así que amén. También pensemos que en la vida de las personas que nos están viendo y que están tal vez en sintonía o escuchando, puede aparecer una derrota en este momento en su vida, pero Dios la puede cambiar en victoria, en algo especial y algo maravilloso. Quisiera que hiciera una invitación a que las personas sigan acompañándonos en estos estudios. Claro que sí, nos da mucho gusto siempre traer esta palabra para ustedes,
Y quisiéramos invitarlos a que sigan siempre a nuestra emisora, sigan las redes sociales. Toda la programación y este tipo de estudios, especialmente lecciones de la Biblia, nos orientan y nos animan también a seguir adelante. Así que invitados siempre a seguirnos a través de sus redes y a través de la emisora. Y los invitamos a visitar la iglesia adventista más cercana para conocer más de la palabra de Dios. Vamos a finalizar con palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios de amor y misericordia. Si Jesús lloró por los habitantes de Jerusalén, era porque estaba triste, porque no quisieron aceptar la oportunidad que Dios les dio, y no quisiéramos que Jesús ahora estuviera triste por nosotros, que no queremos a veces hacer las cosas bien, porque persistimos en el pecado o porque a pesar de los llamados no obedecemos. Señor, sabemos que nos amas, y si nos hablas es porque quieres salvarnos, y si nos hablas es porque quieres que un día también lleguemos a morar contigo en el reino de los cielos. Amén. Gracias por ese inmenso amor. Sabemos que tú desearías salvar a todos, pero el que no quiere, pues no podrá ser salvo. Pero gracias por hablarnos. Te suplicamos que así como la iglesia creció y se expandió por el verdadero cristianismo, también nosotros podamos entender que si vivimos conforme a tu palabra, no tenemos ni qué predicar, porque nuestras vidas serán una verdadera predicación de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Tu bendición sobre cada uno de los que nos está sintonizando, está viendo, está siguiendo estas lecciones. Tu misericordia sea con ellos si están pasando un momento difícil, que puedan tener la esperanza que hay un Dios que les dará la victoria. Amén. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una pregunta que en algún momento puede surgir en nosotros es: ¿habrá instituciones creadas por Dios para el hombre? ¿Será que esa duda la podemos resolver? Veamos y descubrámoslo junto al pastor Eber Roblero a continuación. Es fácil desviarse, perderse en los laberintos de pertenencias, perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Qué alegría una vez más encontrarnos para estudiar siempre la palabra del Señor. De verdad, agradezco sinceramente cuando ustedes escuchan la palabra del Señor y también comparten estos mensajes con otras personas. Gracias por sus mensajes también que constantemente recibimos y que nos animan a seguir estudiando la palabra del Señor. Tenemos como propósito el estudio de la palabra del Señor para que sea un mensaje de Dios para mi corazón, un mensaje de Dios para tu corazón, para tu vida, un mensaje de Dios para que pueda provocar en nosotros el arrepentimiento, el crecimiento, la fe y la esperanza de la segunda venida de Cristo Jesús. El tema de hoy lleva como título, y vamos a seguir con el asunto de la creación, pero vamos a ver cuáles son los propósitos de la creación. Siempre que se va a crear algo, es con un fin, es con un propósito.
Por eso la Biblia, cuando habla de la creación, en el original, por ejemplo, cuando dice, y todo fue creado, ese todo implica que fue creado para, o sea, con propósitos. Entonces la palabra del Señor muestra varios propósitos que tiene la creación. Hoy veremos algunos de esos propósitos, porque son varios de verdad, pero vamos a ver algunos propósitos que tiene Dios al permitir una creación como la que Él mismo hizo. En primer lugar, o el primer propósito que vamos a mencionar, es que la creación es para la gloria de Dios. Dice el Salmo 19 y los versículos 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. La creación es para revelar la gloria de Dios. Para revelar la gloria de Dios. Los cielos, dice el texto, cuentan o hablan o dan testimonio o son evidencia de la gloria de Dios. Por eso cada vez que tenemos la oportunidad de pronto de mirar un cielo estrellado, más que fijarnos en el resplandor de esas estrellas, tenemos que reflexionar en el poder de Dios y llegar a la conclusión que el resplandor de esas estrellas, que la claridad de esa luna, que el calor de ese sol, que lo que ocurre allá en el cielo, en realidad está diciendo nada más que la gloria sea para Dios, que Dios es poderoso. Porque el salmista está diciendo que los cielos evidencian, muestran, dan testimonio de la gloria de Dios. Romanos 1:20 complementa, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El carácter de Dios, el poder de Dios, la eternidad de Dios, todos los atributos que tiene Dios y que no puede de pronto comunicarlos porque no podemos comprenderlos. Él dice, bueno, voy a mostrarles una parte de eso, y lo hace con la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Segundo propósito de la creación. Cuando Dios creó, entonces Dios dio una orden: poblar, llenar, multiplicarse. Aquí el propósito es poblar la tierra. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Poblar la tierra, multiplicarse.
Y es que Dios es tan poderoso que de verdad su creación no quedó allí estática, por decir algo, sino que es activa. Y la reproducción no solamente ocurre en los seres humanos y en los seres vivos como animales, sino aún en la misma naturaleza. Está ese proceso de reproducción, ese proceso de multiplicación. Un bosque, por ejemplo, se tala un árbol o dos árboles y sin que el hombre muchas veces intencionalmente vaya y ponga otro árbol ahí, ya está otro árbol creciendo. ¿Por qué? Porque el propósito de la creación es que haya reproducción. Es que haya reproducción. Por eso es que cuando Dios creó, dice el Génesis que creó especies para que esas especies continuaran con su reproducción. Con su reproducción. El mar, por ejemplo, contiene cantidad de variedad de seres acuáticos que constantemente se están reproduciendo, están poblando. Si no fuera así, entonces con toda la cantidad de peces que se ha extraído de los mares y de los ríos, ya no existieran a lo mejor peces. Pero ese proceso de reproducción se da. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos de la creación, Dios lo dio. Multiplíquense. Hay que poblar la tierra. Y por supuesto el hombre ha llevado a cabo ese proceso de reproducción, de poblar la tierra. Y creo que está tan poblada que alguien dice está más bien sobrepoblada. Pero en realidad son espacios de tierra donde existe la sobrepoblación, porque aún hay extensión de terreno también que no se ha ocupado. Pero el punto no es ese. El punto es, el propósito de la creación es la población, la reproducción. Tercer propósito de la creación de Dios. Y este es fundamental. Dios creó y le dio un propósito para adorarlo. Uno de los propósitos de la creación de Dios es que le demos honra, que le demos gloria, que lo adoremos. Dice la palabra del Señor en el Salmo 100 y versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Como Él nos creó, lo menos que podemos hacer como raza humana es adorarlo. Es adorarlo. No tenemos que ir muy lejos para comprender que en realidad la misma naturaleza ha comprendido esto y adora y alaba. Quienes vivimos cerca donde hay muchos árboles, no me dejarán mentir que en la mañana el trinar de las aves es como decir: gloria a tu nombre, Señor, alabado sea tu nombre, grande eres, Señor. Y cantan las aves todas las mañanas. Ellas no dicen: hoy es día de asueto. Hoy como que va a ser frío. No, es que tienen ese instinto de adoración, de adoración. Por eso,
si algo reclama Satanás, es que también lo adoren. Pero ¿cómo vamos a adorar si Él no es creador? Pero Satanás, él quería esa adoración para él. Él no ha creado nada, excepto cuando fue arrojado acá a la tierra, lo que ha creado es dolor, problema, angustia, muerte. Pero Satanás no ha creado nada. Sin embargo, él reclama adoración, a tal punto que, por ejemplo, dice en San Mateo capítulo 4 y versículo 9, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. El diablo tan atrevido ahora lleva a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré, como dice el texto, si postrado me adorares. Es que el tema de adoración tiene que ver con el derecho de la creación. El tema de la adoración tiene que ver con el reconocimiento a quien aceptamos como creador. El tema de la adoración es un reconocimiento consciente, directo, para reconocer quién es mi Señor, a quien yo he comprendido que es mi creador, o a quien yo he aceptado como creador. El tema de la adoración no es nada más por tener que hacer algo para alguien. No, tienen que ver con el propósito de quién es el creador, a quién se le debe honra y gloria. Por eso Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Y da la razón. Apocalipsis 4:11 dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, cada vez que dejamos de adorar a Dios, lo que estamos diciendo es, tú no eres mi creador, y entonces no cumplo un propósito que es adorar al creador. La adoración está en estrecha relación con el reconocimiento a nuestro creador. Nadie más se merece honra y gloria. Nadie. Apocalipsis dice, solamente tú te mereces gloria, honra. ¿Por qué? Dice, porque tú creaste todas las cosas. Y en Él existen todas las cosas y los seres vivos. Todo. O sea, es un derecho del Creador recibir adoración. Y qué mejor si esa adoración nace del corazón. Que no sea impuesta, que no sea a la fuerza, que no sea un ritual, que nazca del corazón. Estoy respirando, estoy vivo, alabado sea tu nombre. Puedo salir y caminar sobre tierra firme, tú eres creador de la tierra, alabado sea tu nombre. Puedo ir a las aguas o de un mar y estar allí a la orilla de la arena, y a lo mejor hasta darme un baño ahí en la orilla del mar. Alabado sea tu nombre, Señor. Eres creador. Solo tú puedes hacer esa maravilla. Derramas la lluvia, Señor, y en aquella sequedad en el terreno desértico, ahora empieza a reverdecer porque llegó la lluvia. Eso lo hace el Creador. Lo hace el Creador. Nehemías 9:6 dice,
tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos, dice allí, te adoran. Te adoran. Por eso Apocalipsis 14:7 retoma eso y dice, diciendo a gran Dios, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad, adorad, ¿a quién? Aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Uno de los propósitos entonces de la creación de Dios es para que esa creación de Dios lo adore. Lo adore. ¿Qué tal si de hoy en adelante tú y yo somos fieles adoradores a Dios? No porque alguien nos lo pida, no porque en la iglesia, en el culto de adoración, alguien te invite y te diga, cantemos con más fuerza para adorar. Porque todos los días elevaremos un canto con fuerza a nuestro Creador. Que la adoración sea parte de todos los días. Porque Él se merece honra y gloria. A Dios sea la gloria. Cuarto propósito de la creación. Administrar lo que Dios creó. Administrar lo que Dios creó. El Nuevo Testamento enseña en más de una ocasión lo importante de la administración de lo que Dios nos da. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay un relato en San Mateo 24, 45 al 51. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi siervo tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En otra parte de la Biblia dice que el reino de Dios es como alguien que tuvo un viaje y vino y dio talentos a sus siervos. En otras palabras, les dio la facultad de administrar. Les dio los recursos en las manos para que lo trabajaran. Y en esa parte de San Mateo 25, 14 al 23, que por asunto de espacio no lo vamos a leer, y de tiempo que tenemos acá, no lo vamos a leer, comprendemos que hay una responsabilidad de parte nuestra con lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. ¿Que somos responsables del cuidado de nuestro planeta? Por supuesto que lo somos. Y los cristianos debiéramos ser los primeros en estar allí cuidando de nuestro planeta. La Biblia dice que la tierra gime a una. Y nosotros somos mayordomos de la creación. Y con conocimiento los cristianos tenemos que cuidar de la naturaleza. Por ejemplo, somos mayordomos. Cuando Dios creó, puso sobre las manos del ser humano y le dijo, señoreen, cuiden, guarden
Estén atentos. La naturaleza es para cuidarla. Es para cuidarla. Hoy los promotores, por decirlo así, ¿verdad?, del cuidado del planeta, muchos de ellos ni siquiera creen en Dios. Pero están diciendo y haciendo lo que nosotros debiéramos hacer. A nosotros se nos ha encomendado una administración y se espera que seamos fieles cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Estamos cuidando la tierra? ¿Tenemos consideración con las mascotas? ¿Estamos realmente multiplicando correctamente lo que Dios nos ha dado? ¿Qué dones ha puesto Dios en tu vida? ¿Los estás empleando para el bien? ¿Qué mensaje estamos dando con la administración, por ejemplo, con los recursos financieros? Nos pueden confiar más fondos porque lo que nos dan, si es en calidad de administrador, lo administramos bien, lo multiplicamos. Si es en calidad de regalo, lo empleamos bien. O estamos complaciendo nuestros deseos y estamos teniendo un desorden en nuestra administración financiera, por ejemplo. Porque es una manera de mostrar si somos o no buenos mayordomos del Señor. Y es probable que Dios no nos confíe más, porque si en lo poco no somos fieles, no lo vamos a hacer en lo mucho. Pero aquel, dice la Biblia, que en lo poco es fiel, en lo mucho también lo será, y en lo mucho el Señor nos pondrá. Uno de los propósitos entonces de la creación de Dios es que podamos ser mayordomos. Ahora, otro propósito más de la creación, y es esto: reconocer a Dios como sustentador. O sea, Dios creó, lo reconocemos como el creador, pero también tenemos que reconocerlo como es el que sustenta, es el que provee, es el que constantemente está allí supliendo. Dice Hebreos 1:3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él no solamente creó, ya que dice que Jesús fue el creador, ya hemos visto que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son la divinidad. Sustentan también la creación. Y eso es digno de reconocerlo. O sea, cada vez que vemos alimento en nuestra mesa, por ejemplo, a lo mejor vemos una papa horneada, deliciosa allí, acompañada de esto y lo otro. Es fácil creer que por mi dinero está aquí. Sí, pero ¿quién fue el que proveyó el crecimiento de esa papa, por ejemplo? ¿Quién fue el que dio la lluvia para que germinara la semilla? Ese es nuestro Dios. Un Dios que no solamente creó, sino que está pendiente de su creación. Con lo dicho anteriormente, entonces, creo que estamos en el mejor momento, en el mejor espacio para levantar las manos y decir: te alabo, Señor, porque uno de los propósitos de la creación es que recibas adoración. Nadie más puede recibir adoración excepto Dios, mi creador, mi sustentador,
el que multiplica aún, el que sigue pendiente aún, el que está atento a sus criaturas. Alabado sea tu nombre, Señor. Yo quiero invitarte en esta ocasión a que de una vez por todas podamos decir: yo sé de dónde vengo, vengo de las manos del Creador. Yo sé hacia dónde voy otra vez a reunirme con mi Creador. Yo sé quién es el que me sustenta todos los días, es Jesús. Yo sé cómo se lleva a cabo el cuidado con los necesitados, con los enfermos, con todos. Es un cuidado de nuestro Creador. Y por eso el cielo mismo allá tiene un ambiente de adoración, porque los ángeles dicen: santo, santo, santo eres tú. Los profetas nos invitaron a decirle: te adoramos, Señor, porque grande eres tú. ¿Qué tal si en este momento tú y yo le adoramos al Señor y lo hacemos en esta oración diciéndole: Padre, de verdad he comprendido que tú eres el Creador, que yo soy criatura, que no me hice a mí mismo. Te debemos la vida, Señor. ¿Podemos orar? Oremos. Querido Padre, gracias por la creación. La creación habla de tu poder. La creación invita a que te adoremos siempre. La creación permite que seamos administradores. La creación permite que día a día entendamos que hay alguien que sustenta lo creado. Y ese eres tú, Señor. Con razón Juan vio que alguien decía: tú eres digno de recibir la honra, la gloria por los siglos de los siglos, porque tú eres creador. Gracias por crearnos. Gracias por sustentarnos. Decidimos en este momento rendirte honra y gloria, porque tú eres nuestro creador. Y aceptamos que somos tus criaturas, como dice el salmista: oveja de tu prado somos, Señor. Tómanos como enteramente tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí nos despedimos de este programa, te enviamos un caluroso abrazo y esperamos que tú puedas conectarte una vez más la próxima semana. Recuerda que aquí nos dedicamos a aprender de la palabra de Dios y estamos gustosos de que tú nos puedas acompañar. Si te surgió alguna duda durante el programa, recuerda dejarlo en los comentarios o escribir directamente acá a cabina 3240-3176, es el número de WhatsApp a donde puedes comunicarte.